Hoy conoceremos la interesante vida de aquel que fuera el primer campeón mundial de ajedrez y desvelaremos anécdotas desde interesantes y divertidas hasta los episodios más trágicos de su vida. Así que acompáñanos para descubrir la fascinante historia de este personaje que fue muy importante tanto dentro como fuera del tablero. Steinitz nació en Praga, capital de la actual República Checa, pero en ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro, razón por la cual nos referiremos a Steinitz como el maestro austriaco. Su familia eran modestos comerciantes de ferretería. Siendo el noveno hijo de 13, lastimosamente, los 4 hermanos que le seguían murieron en plena infancia, siendo él el último de los sobrevivientes. Al igual que muchas de estas historias, Wilhelm aprendió ajedrez viendo jugar a su padre, aunque en su infancia el juego pasó sin mayor importancia para él. Después de terminar sus estudios secundarios, marchó a Viena para estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica Superior. Y siendo Viena una ciudad con rica tradición en ajedrez, Steinitz tuvo la oportunidad de ganar un buen dinero apostando mientras jugaba en un pequeño café del lugar. Y como si se tratase de una elección hecha por la misma diosa Kaisa, el joven Wilhelm quedó tan cautivado al comprender la verdadera profundidad del juego y tomó la decisión de dedicarse de lleno, abandonando los estudios que le hubiesen asegurado una cómoda vida como ingeniero. Pronto se volvió el jugador más fuerte de Viena. Entonces, la Sociedad Ajedrecística de Viena recibió una invitación con una plaza para el Torneo Internacional de Londres de 1862 y decidieron enviar a su destacado jugador de 26 años. El debut internacional de Steinitz no fue nada malo. Quedó sexto de entre los 14 fuertes participantes, además de que ganó una conocida partida versus Mongradient, que le reportó el premio de belleza y el reconocimiento del vencedor del torneo, el gran Adolf Andersen, quien lo calificó como una estrella en alza. Después de su prometedor comienzo, Steinitz decidió instalarse en Londres, por aquel entonces una de las capitales del ajedrez mundial. En ese periodo disputó con grandes resultados varios matches contra destacados jugadores como Blackburn, Deacon y Mongradient. Así Steinitz se afianzó rápidamente como uno de los mejores jugadores del mundo. Sobre esta época, con 30 años, Steinitz se casó con Caroline Golder y en 1867 nació su hija, Flora Steinitz. Un año antes, en 1866, Steinitz disputó un match contra Adolf Andersen, en el cual posiblemente determinaría quién era el jugador más fuerte del mundo. Ganado por Steinitz, con un resultado de 8-6. E increíblemente, ninguna de las 14 partidas fue tablas. Pero a pesar de haber derrotado a Andersen, el mundo no se apresuró a reconocerlo como el mejor, debido a que Morphy seguía vivo. La temprana retirada del genio americano había dejado una gran sombra que opacó a muchos jugadores durante años, y por lo que Steinitz siempre tuvo clavada la espina de la duda sobre si habría superado a Morphy en un duelo directo, enfrentamiento que sin duda habría sido muy interesante de ver. El estilo de juego del austriaco en sus primeros años estaba claramente influenciado por la belleza combinativa de la escuela alemana, pero parece que durante su estadía en Londres, Steinitz comenzó a asimilar algunos conceptos relacionados con el juego más tranquilo de los ingleses, lo cual daría origen posteriormente a su reconocida teoría posicional. Y esta evolución se ve claramente reflejada en sus publicaciones de la columna que tenía a cargo para la revista The Field. Durante los siguientes años, se afianzaría como uno de los mejores jugadores del mundo, ganando algunos torneos internacionales y matches contra varios jugadores destacados.
pero sería tras ganar el fuerte torneo de Viena en 1883 que la gente empezaría a considerarlo como el mejor jugador del mundo. Desafortunadamente, después de algunos años trabajando en la revista de Field, el editor cerró la columna de Steinitz, por lo cual el maestro tenía que conseguir otro trabajo, pero lamentablemente en Inglaterra le resultó imposible, con lo que se vio obligado a migrar hacia los Estados Unidos en el otoño de 1883, en donde fundó su propia revista, la International Chess Magazine. Y otra de las primeras cosas que hizo aprovechando su nueva residencia fue buscar a Morphy, quien accedió a reunirse con él, pero poniendo como única condición que no hablarían sobre ajedrez. Se dice que tuvieron una corta conversación, pero que fue de gran valor para Steinitz. Un año más tarde, en 1884, Morphy fallecería. Tras la muerte de Morphy, parece que por fin el mundo estaba listo para tener un campeón mundial. Y en enero de 1886 se organizó el primer campeonato mundial oficialmente reconocido, que enfrentaría a los que se consideraban los dos jugadores más fuertes del momento. Y estos serían Wilhelm Steinitz contra Johannes Zukertort. Zukertort era alumno del mismísimo Adolf Anderssen y que traía buenos resultados para ser un digno rival de Steinitz. La competición se llevó a cabo entre ciudades de los Estados Unidos. Fue un encuentro muy emocionante. Si quieren conocer todos los detalles, ya hemos cubierto este encuentro en el canal. Pero en resumen, y como no podía ser de otra forma, Steinitz ganó, convirtiéndose así en el primer campeón mundial de nuestro amado juego. Tristemente, para Steinitz la alegría de haber obtenido el título mundial se vería opacada 2 años más tarde, debido al fallecimiento de su querida hija Flora, en 1888, muriendo prematuramente a la edad de 21 años, y 4 años después recibiría otro duro golpe, tras la muerte de su esposa en 1892. A pesar de todo, el dolido Wilhelm supo recomponerse y defendió su título mundial hasta en 3 ocasiones. En 1889 tuvo su primer encuentro contra Mijael Chigorin, ganándolo 10,5 a 6,5. En 1891 contra Isidor Gunsberg, siendo el resultado de 10,5 a 8,5. Favor de Steinitz, y en una ocasión más contra Chigorin, en el año 1892, definiéndose por un 12,5 a 10,5, dejando clara la superioridad del austriaco. Una anécdota curiosa es que a finales de los años 1890, Steinitz y Chigorin, que ya eran rivales reconocidos, disputaron un mini encuentro por telégrafo. Pero debido a que la residencia de Chigorin era en Rusia, y a que Steinitz era un inmigrante que residía en los Estados Unidos, el servicio secreto de aquel país llegó a pensar que la anotación de las partidas se trataba de alguna especie de código, y que Steinitz era un espía. Incluso se cuenta que después de que el servicio secreto allanara la casa del originario de Praga, este tuvo que explicar que se trataba simplemente del campeón mundial, intentando jugar partidas a distancia con su rival en Rusia. Y afortunadamente, el incidente no pasó a mayores. Pasados unos años con Steinitz haciéndose mayor, sería en 1894 cuando disputaría el match por el título mundial contra Emanuel Lasker, en el cual nuestro protagonista, tras 8 años indiscutibles de reinado, perdería su corona. Recuerden que este y los demás encuentros por el título mundial han sido cubiertos en el canal. En 1896, Steinitz intentaría recuperar su título en un match de revancha, pero el implacable Lasker no daría lugar, siendo este el 6º y último match por el campeonato mundial que disputaría el austriaco.
La fuerza de Steinitz fue disminuyendo a medida que se hacía mayor. Aunque lograba puestos decentes, en las competiciones era superado por los jóvenes que conformaban la nueva generación. Su último torneo fue en Londres de 1899, y donde jugó la última partida de su vida, contra Janowski, en la que consiguió también la última de sus victorias. Algunas curiosidades a nivel ajedrecístico de Wilhelm Steinitz que son destacables, podemos mencionar las siguientes. Fue campeón mundial durante 8 años consecutivos y llegó a disputar 6 matches en total por el título mundial, ganando 4 y perdiendo en 2 ocasiones. Se hizo campeón del mundo con una edad relativamente avanzada, a los 50 años, por lo que podríamos decir que Steinitz fue el hombre de mayor edad en convertirse en campeón mundial de la historia. Ahora, pasando a sus últimos años, tras perder el título mundial y complicarle la subsistencia, comenzó a presentar problemas de salud y mentales graves, pasando sus últimos días en un hospital psiquiátrico de la isla de Ward. Hay una conocida afirmación popular que cuenta que Steinitz se imaginaba que jugaba al ajedrez contra Lasker y contra Dios mismo, pero de esta historia se desconoce su origen y no hay registros claros, aunque la leyenda pudo ser alimentada por la innegable situación mental del primer campeón mundial. En el año 1900, fallece en Nueva York el día 12 de agosto, a la edad de 64 años, y sus restos fueron sepultados en el cementerio de Evergreens. Steinitz colaboró grandemente para el desarrollo del ajedrez, y muchas de sus premisas incluso siguen siendo válidas hoy día. Seguramente sin la gran contribución del primer campeón mundial, el desarrollo del juego habría sido más tardío. Y hay quienes reconocen que más allá de un buen jugador, Steinitz era un gran científico, quien con pruebas y errores logró demostrar las teorías del ajedrez en las que creía. Me gustaría terminar con una frase dicha por Steinitz. No soy un historiador de ajedrez, solo soy yo mismo una pieza en la historia del ajedrez, que nadie puede evitar. No escribiré acerca de mí mismo, pero estoy seguro de que alguien más lo hará.